Esta semana se caracterizó básicamente por tal vez ¿cómo podemos decir? Un deterioro de lo que lucía una transición ordenada o cooperativa. El candidato, el presidente electo se dedicó a contestar básicamente un documento del gobierno en el cual la jefatura de gabinete y la presidencia de la nación sostienen que el gobierno de Mauricio Macri ha resuelto más problemas de los que ha ocasionado y que le deja a Alberto Fernández una mejor situación, una situación macroeconómica más limpia, más sana, más administrable, definida en términos de una buena plataforma para volver a empezar a crecer. Evidentemente sobran los argumentos para contestar esta postura. Argentina no tiene una plataforma sólida para volver a crecer. Los desequilibrios macroeconómicos siguen siendo muy importantes. Es cierto, el sector externo resolvió parte de su desequilibrio, pero está claro que el sector fiscal o el desequilibrio fiscal y el desequilibrio monetario están muy lejos de haberse resuelto, a tal punto que tenemos dos o tres, diría yo, elementos claves para juzgarlo. No es tanto cuestión de mirar algún número específico que refleje la evolución de una u otra variable, pero un país que tiene la deuda de cortísimo plazo reperfilada y en suspenso la renegociación de toda la deuda privada, o sea, esto es con el mercado bajo ley local y bajo ley internacional, y pública, la renegociación con el Fondo Monetario. Un país que, al mismo tiempo, la Argentina de 2019, que tiene controles cambiarios y un cepo, digamos, muy estricto en cuanto a la capacidad de atesoramiento de dólares. Y, como si esto fuera poco, Argentina hoy tiene otro tema central, digamos, que muestra esta vigencia de los desequilibrios, la necesidad de volver a recurrir al financiamiento monetario, al financiamiento del Banco Central al Tesoro, tal como quedó confirmado. Se confirmaron las peores sospechas, como hablamos la semana pasada, con el DNU que firmó el presidente Macri, que autoriza o que prevé una emisión de hasta 400 mil millones de pesos del Banco Central para financiar el Tesoro. Si uno plantea estas tres cuestiones, está claro de que no hay ningún deber hecho, no hay ninguna plataforma sólida, está todo en veremos, en un contexto en el cual muchos analistas, economistas, los empresarios y el público en general sabe que en una situación de escasez de divisas evidenciada en los controles cambiarios, en el cepo y en el reperfilamiento de la deuda, los dólares son escasos, no alcanzan para todos sus usos y los pesos van a ser cada vez más abundantes, no solo porque no hay demanda, sino porque se viene un incremento de la oferta importante. Cuando empezamos a discutir esta cuestión, hacia el fin de la semana pasada y el inicio de esta semana que está terminando, empezó a pronunciarse o a conjugarse un verbo que es desdolarizar. De la palabra de uno de los colaboradores de Alberto Fernández, que es Mercedes Malcorden Pont, la expresidenta del Banco Central, propuso el debate de decir por qué no desdolarizar, que es lo mismo que decir por qué no especificar. Esto obviamente generó muchas dudas. Hay 4 campos sobre los cuales se puede discutir la palabra desdolarizar o sobre la cual deberíamos darle una respuesta. El primer campo es el campo monetario, ¿no? Cuando se habla de desdolarizar, ¿acaso se está hablando de que no se pueden usar los dólares para transaccionar o si en el futuro no va a haber más un segmento en dólares en el sistema financiero argentino? O sea, la imposibilidad de ahorrar o de depositar o de tener depósitos en dólares en el sistema. No sabemos si eso es lo que involucra la desdolarización, pero está claro que hay cierta voluntad de especificar, o sea, decir, no, la moneda de Argentina es el peso, no a más a los dólares. El segundo campo sobre el cual habrá que dilucidar de qué se trata la desdolarización y si realmente se convierte en una política de Estado del próximo gobierno, tiene que ver con la deuda.
Argentina tiene emitido deuda en dólares. La pregunta es, a partir de ahora no se va a emitir más deuda en dólares. ¿Qué pasa con la deuda ya emitida que está en este proceso de reperfilamiento y futura renegociación? ¿Acaso se está previendo de que no va a haber más instrumentos en dólares? No lo sabemos, pero genera obviamente una gran incertidumbre. Un tercer campo es el campo usual de la desdolarización, sobre todo en gobiernos que se precian de ser progresistas, que es desvincular los precios internos de la evolución del dólar, ya sea simplemente mediante controles cambiarios o mediante tipos de cambio de doblado o impuestos a las exportaciones o cierre de las importaciones o una mezcla de todas estas cosas como ha sido en el pasado durante tanto tiempo, incluyendo como uno de los instrumentos adicionales el atraso cambiario. La verdad es que, de nuevo, estamos en el terreno de las hipótesis. Tal vez usted pueda pensar por qué le dedica tanto tiempo a esta cuestión, porque en realidad hay un cuarto elemento que me parece crucial, que es el diseño del plan de estabilización. En general, en un país inflacionario, donde la clave es salir de la inflación o corregirla y evitar inercias, por lo general en Argentina todos los programas que recordamos su nombre de memoria llevan el nombre precisamente del régimen cambiario monetario que servía como señal de estabilización. Por ejemplo, para citar los más cercanos, ¿no? La tablita de Martínez de los 80, el plan austral de Alfonsín, la convertibilidad de Menem, el cepo tardío de Kichilov. En general fueron programas, le pusimos el nombre del régimen porque eran programas del régimen cambiario y monetario, porque eran programas que básicamente apuntaban a cambiar las reglas de juego, a hacer un shock de expectativas y decir, el régimen monetario anterior que me genera inflación no subsiste hacia futuro. Entonces acá la pregunta que cabe a partir de la palabra desdolarizar es si acaso se está pensando que el régimen que caracterice la próxima estabilización es un régimen de desdolarización, o sea, de pesificación de la economía. Claro está que, lejos de despertar un shock de expectativos positivos en una sociedad donde ya la dolarización está marcada en el código genético de la mayoría de nosotros, es casi como la reacción innata a protegerse frente a perspectivas de estafa o de pérdida patrimonial importante por básicamente un salto inflacionario o un salto devaluatorio. Está muy claro que si arrancamos con ese shock sobre las expectativas, lejos de ser un shock positivo, podría ser un shock negativo. Si concentramos el esfuerzo o si el próximo gobierno concentra el esfuerzo de frenar la inercia y desinflar la economía a partir de la desdolarización. Evidentemente es otro de los factores claves que resta dilucidar. Como vemos, tiene que ver todo con todo, tiene que ver con los mecanismos de fijación de precios internos, desdolarizar más, por ejemplo, acuerdos de precios y salarios, tiene que ver con la deuda. Recuerden que el tema de la deuda también es fundamental. Cuanto más se demore el proceso de renegociación de la deuda, mayor es el riesgo de que esa renegociación no termine siendo todo amigable, tanto como con el sector privado como con el fondo, y por lo tanto, cuanto más tiempo dure el proceso, mayor es el periodo durante el cual el Tesoro solo logrará asistirse financieramente con el Banco Central y consecuentemente el desequilibrio monetario, esta idea de dólares escasos y pesos abundantes va a seguir creciendo. Y evidentemente, digamos, la presión sobre las reservas va a generar que los dólares, al volverse todavía más escasos, el cepo, como el mismo presidente electo reconoció, llegó para quedarse más allá del 10 de diciembre, pero la pregunta es, ¿llegó para quedarse tal cual está hoy? ¿Se va a seguir profundizando? ¿Se va a complementar con alguna medida adicional, con impuestos, por ejemplo? Esos impuestos se van a usar para mostrar que la situación fiscal es consistente en el tiempo y consecuentemente se puede iniciar un proceso de renegociación. O sea, todo tiene que ver con todo y me parece que hasta ahora lo que hemos conocido del lado del presidente electo es casi como un enfoque parcial de ir como compartimentos estancos, ¿no? Primero voy a resolver este tema, después este otro, como si no tuviera que ver todo con todo. Así que los dejo con estas inquietudes. La verdad que cada vez luce más lejana la posibilidad de conocer detalles
de acá hasta el 10 de diciembre, pero está claro que la dinámica macroeconómica marca un camino, un sendero de deterioro un poco más agravado que el que tenemos hasta hoy, y eso necesariamente va a generar no solo problemas desde el punto de vista del financiamiento del Tesoro, sino también un problema desde el punto de vista del balance del Banco Central, que cuanto más se deteriore o más se empioje, mayores son los riesgos de un salto inflacionario en el cortísimo plazo. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto la semana que viene.